Iniciamos el trabajo práctico de recristalización, que va a constar en la parte de, vamos a hablar sobre punto de fusión, que está en otro Power, y cristalización propiamente dicha. En esta parte vamos a hablar de cristalización, o sea que es el método más adecuado para purificar compuestos sólidos, siempre y cuando contengan una cantidad moderada de impurezas. Y se basa en el cambio de solidez de un sólido por efecto de la temperatura. Vamos a buscar que un sólido orgánico sea más soluble en un solvente a la temperatura de su punto de ebullición que a temperatura ambiente. Es selectivo, ya que el crecimiento del cristal, o sea el empaquetamiento regular de las moléculas de un mismo tipo, forma y tamaño, tiende a excluir la presencia de las impurezas. La ventaja de esta técnica es que es aplicable tanto a pequeña como gran escala. Los pasos a seguir en este proceso de cristalización o purificación de una sustancia sólida es: primero, elección del solvente de cristalización. Segundo, disolución de la muestra en caliente. Si es necesario, como tercer paso, se hace una decoloración de la solución. Cuarto, es una filtración en caliente. Quinto, la cristalización, o sea, la obtención de los cristales. Sexto, filtración al vacío y lavado de los mismos. Y por último, secado de los cristales. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver cada uno de los pasos de esta técnica, en la cual lo primero que definimos o dijimos es la elección del solvente. Este es un paso principal e importante de la técnica, porque de esto nos va a dar el resultado exitoso de la purificación de la muestra o del sólido que queríamos purificar o cristalizar. Por lo tanto, el solvente que debe cumplir con una serie de requisitos para poder ser utilizado en esta técnica. Entonces, el primero de ellos es que cuando se subliza el sólido en el solvente que vamos a elegir, lo hacemos en frío, ¿sí?, y en proceso en caliente. Entonces, la condición es que no debe suavizar el sólido en frío, pero sí ver soluble en caliente. No debe disolver las impurezas en caliente, o si las disuelve, la tiene que hacer completamente. No reaccionar con el sólido a cristalizar, o sea, no tiene que interaccionar entre el sólido y el solvente que vamos a elegir, porque si no vamos a perder la muestra. Lo que sí es importante es que al enfriar el sistema tendremos que obtener buenos cristales. Presentar un punto de ebullición menor al punto de fusión de la muestra. Ser relativamente volátil, con el fin de que los cristales obtenidos puedan secarse con facilidad debido a la evaporación de este solvente. La otra condición es que no debe ser tóxico ni inflamable, y a su vez ser barato. Como estuvimos hablando, que los solventes que vamos a utilizar, dijimos que sus propiedades, como les dijimos, que no tendrían que ser caros. Entonces, acá tenemos un cuadrito en la cual vemos los distintos solventes que se suele utilizar a menudo. En el trabajo práctico vamos a usar agua y alcohol, pero eso no implica que hay otros, ¿sí?, otros solventes que se utilizan, como la acetona, acetato de etilo, diclorometano, cloroformo, ¿sí? Pero bueno, en el trabajo práctico vamos a usar agua o alcohol, o si no, ambos a la vez. Como vemos, el agua posee un punto de ebullición de 100 grados centígrados, y por ende es el que más se prefiere, obviamente, porque es el más barato. No es inflamable, no es tóxico, y es de lo que sí hace
debido a su punto de ebullición, un poquito difícil el secado. Después tenemos el etanol, con un punto de ebullición de 78 grados, que es el más común utilizado. Se evapora rápidamente, pero lo inconveniente es que no se puede usar con éteres, porque reaccionan con ellos. Ya se dijimos que una de las características es que no debe reaccionar con las muestras, ¿sí? Otro solvente muy excelente, debido a que tiene un punto de ebullición bajo, por lo tanto lo hace fácil para que pueda eliminarse, ¿sí? Hace que no haya demasiada diferencia de subida entre temperatura ambiente y el punto de ebullición. ¿Estamos? Bueno, después tenemos acetato de etilo y diclorometano. Pero bueno, ya dijimos que en el trabajo práctico vamos a utilizar agua y etanol. Entonces, ¿cómo se realiza la elección del solvente? Entonces lo que se hace es un ensayo de solubilidad en la cual partimos, se realiza en tubo de ensayo en la cual colocamos 30 miligramos de muestra más 0,5 mililitros del solvente 1, que es el que vamos a empezar a probar. Entonces, en ese tubo de ensayo vamos a observar primero si se disuelve a temperatura ambiente y si no se disuelve a temperatura ambiente. Entonces, si se disuelve a temperatura ambiente, directamente ya descartamos ese solvente. Y en el caso que no se disuelva, lo llevamos a ebullición. Calentamos a ebullición. Y ahí observamos nuevamente qué sucede. Puede suceder o que sea insoluble, no, entonces se descarta, o puede suceder que sea totalmente soluble en caliente o parcialmente soluble. En el caso de que sea parcialmente soluble, le vamos a agregar un poco más de solvente, aproximadamente hasta 3 mililitros, y se vuelve a calentar a ebullición. En el caso que sea totalmente soluble, se espera que vuelvan a aparecer los cristales. Esto indica que a medida que se va enfriando la solución, vamos a ver la aparición de los cristales del soluto. Entonces, si se forman los cristales, es el solvente elegido. En el caso que no se forman, lo vamos a descartar. ¿Sí? Bueno, esto sería el ensayo de solubilidad para la elección del solvente para la técnica de recristalización. Ok, entonces, si ninguno de los solventes cumple con los requisitos de solubilidad, entonces vamos a hacer una recristalización con mezcla de solventes. Entonces, estos solventes tienen que ser solubles entre sí y con puntos de ebullición próximos. ¿Y cuáles son los solventes que vamos a utilizar? Son aquellos en la cual o la muestra fue totalmente insoluble tanto en frío como en caliente, y aquel solvente en la cual la mezcla en frío se solubilizó totalmente. Entonces el procedimiento va a ser: en el balón vamos a colocar la muestra y en ella le agregamos la mínima cantidad del solvente en la cual es más soluble. Calentamos a ebullición y mientras se calienta vamos a ir agregando pequeñas cantidades del solvente en la cual es menos soluble hasta observar una turbidez permanente. Una vez que obtuvimos esa turbidez, volvemos a agregar un par de gotas del solvente que es más soluble hasta que desaparezca esa turbidez. Siempre se trabaja en caliente y luego se siguen los pasos de la cristalización, de la técnica de cristalización. Bien, acá en el cuadrito van a ver unos pares de solventes que son habitualmente los más usados en el laboratorio. El más conocido es etanol agua, luego tenemos metanol agua, acetona agua, ¿sí? Entonces tenemos todos estos pares de solventes que se usan habitualmente para hacer una cristalización de mezcla de solventes. Entonces, como ya tenemos elegido el solvente que vamos a utilizar en esta técnica de recristalización,
vamos a seguir al paso de la disolución de la muestra en caliente. Por lo tanto, antes que nada tenemos que tener armado el aparato de calentamiento a reflujo, ¿sí? En la siguiente filmina vamos a ver cómo se arma dicho aparato. Entonces, acá como ven, vamos a ver cómo se arma un aparato de calentamiento a reflujo. ¿Y en qué consta? Vamos a tener materiales de hierro y materiales de vidrio. Con respecto al material de hierro, acá vamos a tener lo que es el pie universal, la agarradera. Consta de una placa calefactora en la cual va a estar asentado el balón y a su vez conectado con un refrigerante en forma vertical. Este refrigerante va a tener una entrada de agua y una salida de agua. ¿Cómo hacemos esa comunicación? Va a ser mediante de unas gomas. Unas gomas de látex que vamos a insertar en esos picos y va a estar conectada con el grifo y con el desagüe correspondiente. Bien. Lo que sí es importante también que vean es que la agarradera que va a sostener el refrigerante va a estar ubicado en la mitad del mismo. ¿Y esto es para qué? Para poder agitar, en el caso que sea necesario, este sistema, ¿sí? Entonces, el orden de armado, fíjense, es primero el hierro, luego las gomas, tercero lo que es la parte de vidrio, se abren los grifos, o sea el agua, y se preenciende la placa calefactora. ¿Y cómo se desarma? Al revés, se corta el sistema eléctrico, o sea, sacamos el calor, cerramos la canilla, ¿sí? Y después por último sacamos las gomas, el vidrio, las gomas, ¿sí? Y por último la parte de hierro. Ese es el orden de armado y desarmado de este aparato. Entonces, una vez que ya tenemos armado el aparato de calentamiento a reflujo, vamos a proceder a la disolución de la muestra, ¿sí? En caliente. Entonces, vamos a colocar la muestra en el balón, pero ojo, vamos a reservar un poquitito para cargar un capilar para poder tomar el punto de fusión impuro, ¿sí? Después lo vamos a explicar bien en la parte del punto de fusión. Entonces vamos a separar y el resto de la muestra colocamos todo dentro del balón. Vamos a añadir el solvente que ya habíamos elegido, ¿sí? Previamente mediante el ensayo de solubilidad. ¿Y cuánta cantidad de solvente vamos a agregar? Lo necesario como para cubrir la muestra, ¿sí? Solamente lo necesario, o sea que nos tape la muestra, nada más de solvente. En el caso de que cuando empezamos a calentar y vemos que la muestra no se nos disuelve, entonces le vamos a agregar un poquito más de ese solvente que habíamos elegido, hasta que vemos que se disuelve. Entonces, colocamos la muestra, ¿sí? El solvente que ya habíamos elegido que cubra la muestra y calentamos a reflujo. ¿Por qué no agregamos más solvente? ¿Y qué pasa si agregamos en exceso? Lo que sucede es que se va a disolver en demasía y por ende no vamos a poder obtener los cristales cuando enfriamos dicho sistema. Por eso no se agrega en exceso. Bueno, ¿qué pasa durante la disolución en caliente? O sea, cuando estamos calentando a reflujo. Entonces nosotros vemos en la primera imagen, la muestra, ¿sí? Con las impurezas. Esas impurezas, ¿sí? Cuando le agregamos el solvente, ¿sí? El sólido nos resulta insoluble en frío. Y cuando agregamos calor, hay una disgregación, se empieza a abrir el cristal debido a que se rompen algunas fuerzas intermoleculares, se va solubilizando, ¿sí? A ebullición, ¿sí? Entonces ahí va a salir esas impurezas que están contenidas dentro del retículo cristalino y las deja, ya sea que sean insolubles, ¿sí? Vamos a ver la impureza flotando en el solvente, o bien se disuelven, ¿sí? En el solvente.
En el caso que tengamos una solución coloreada, por ejemplo, que las impurezas sean de color, ¿sí? Entonces vamos a tener una solución coloreada, por lo tanto, eso no es bueno y sabiendo que el sólido que nosotros queremos reutilizar no sea, siempre y cuando que el sólido que vamos a reutilizar no sea coloreado. Entonces, para ello vamos a utilizar una sustancia que se llama carbón activado en una cantidad adecuada para poder decolorear dicha solución. No vamos a usar poquito porque si no vamos a tener que repetir la operación, ni tampoco mucho porque si no vamos a perder muestra durante el purificado. Entonces, una vez que ya hicimos el calentamiento a reflujo, el cuarto paso sería la filtración en caliente. Y para ello vamos a tener que armar un aparatito en la cual tenemos un soporte o vía universal que tiene a su vez un aro para poder apoyar el embudo, ¿sí? Y un Elmermeyer. Y a su vez un papel de filtro que va a estar multiplegado. Y esto nos va a facilitar ¿qué cosa? El mejor, ¿sí? Filtración en caliente. Vamos a tener mayor superficie para que pueda pasar el líquido caliente. En esta filtración en caliente lo que más que nada lo que vamos a retener son aquellas impurezas que son insolubles. Que son insolubles en caliente. ¿Estamos? Entonces, acá lo que separamos son las impurezas insolubles en caliente. Entonces, atenti que es una filtración por gravedad. No se hace al vacío, porque si lo hacemos al vacío nos va a favorecer la evaporación del solvente. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Va a ser un Elmermeyer, un trapo, un embudo caliente y papel multigrado. ¿Cómo conseguimos el embudo caliente? Sencillo, vamos a calentar un poquito de solvente en el Elmermeyer, ¿sí? Ese solvente, los vapores me va a calentar el embudo. ¿Y por qué se calienta el embudo? El embudo se va a calentar ¿para qué? Para facilitar el pasaje del solvente con la muestra que esté soluble y que no nos quede en el embudo. Si el solvente, si la muestra nos quedó mucho en el papel retenido en el papel de filtro, lo que se realiza es volver a llevar toda esa muestra que nos quedó en el papel de filtro al balón y repetir la operación de cristalización. Bueno, como hablamos en la filtración en caliente, dijimos que vamos a utilizar un papel plegado, que es el papel de filtro plegado. Entonces, acá les dejo cómo se hace el plegado. Entonces, vamos a cortar un círculo, que sea un círculo, a la cual lo vamos a dividir por la mitad, después lo vamos a volver a dividir, o sea, fíjense que en el tercer dibujito tenemos que lo vamos a volver a dividir, ese semicírculo lo vamos a volver a dividir por la mitad, después volvemos a plegar, ¿sí? Fíjense, las puntas lo llevamos al medio de ese semicírculo, que nos queda el sexto dibujito, y después a su vez cada una la volvemos a plegar, ¿sí? Como un cuartito más, quedándonos bien plegadito ese papel de filtro. Es medio difícil explicarlo, más fácil verlo, pero bueno, creo que los dibujitos se pueden ver cómo es el plegado de este papel de filtro. Es importante que no sea chiquito el papel de filtro, que sobrepasa, que sea medio centímetro del embudo, del embudo. ¿Por qué? Porque así, si se nos va un poquito más de solvente, ¿sí? no lo perdamos. Fíjense que en el dibujito de al lado tenemos, dibujado el Elmermeyer donde va a recibir esa filtración en caliente, ¿sí? Y estamos usando una varilla que vamos a dirigir. Con la varilla vamos a dirigir que el líquido que sale del balón lo dirija el líquido hacia el centro del papel de filtro, ¿sí? Nos ayuda a dirigir ese líquido.
Ok, entonces, ahora, nosotros ya hicimos la recristalización, o sea, estamos haciendo la recristalización propiamente dicha, que sí que tenemos, cuando hicimos la filtración en caliente, tenemos nuestros cristales que están, las moléculas están dispersas, ¿sí? Con el calor, donde pudo salir, desalojar dentro del retículo cristalino las impurezas, que en estos son unos bastoncitos negros que ustedes ven ahí. Entonces esas impurezas insolubles se eliminan cuando se realiza la filtración en caliente, se pierden. Y la molécula se vaya enfriando a temperatura ambiente, ¿sí? Se deja reposar un ratito y vamos a ver la aparición de los cristales, ¿sí? Las moléculas se van reacomodando, forman un cristal y las impurezas solubles en caliente y en frío quedan fuera de la masa cristalina y se elimina con la filtración al vacío. Bueno, una vez que ya hicimos la filtración en caliente, ¿sí? Vamos a pasar al proceso de cristalización, efectivamente. Entonces, el proceso de cristalización va a ser una cristalización idónea, tiene lugar lentamente, que nos conduce a los cristales puros, ¿sí? Cristalizar no es precipitar, chicos. Ojo acá, Precipitación, cuando hablamos de precipitación, estamos hablando de una formación rápida de un sólido amorfo impuro. Y no es lo que estamos buscando en este caso. No estamos buscando cristales puros, ¿sí? Estamos purificando una muestra. Bueno, entonces, una vez que filtramos, no movamos el Erlenmeyer, ¿sí? Lo dejamos reposar y que a temperatura ambiente se vaya enfriando. A medida que se va enfriando, van apareciendo los cristales de nuestro soluto, ¿sí? Nuestro sólido, perdón, de nuestro sólido. ¿Estamos? ¿Qué pasa si no procede la cristalización? O sea, si no vemos la aparición de estos cristales. ¿A qué puede deberse? Bueno, entonces, para ello vamos a recurrir a varias técnicas. Primero, vamos a enfriar la disolución en baño de hielo. A ver si con el hielo, ¿sí? Vamos a poder inducir la cristalización. En el caso de que esto no ocurra después de unos minutos, si vemos que se enfrió la solución y no vemos cristales, vamos a raspar la superficie del Erlenmeyer con una varilla de vidrio. ¿Y esto qué va a hacer? Esto nos va a introducir a la disolución unas micropartículas del vidrio, ¿sí? Del recipiente, que va a actuar como a modo de núcleos de cristalización para el sólido. Si una vez que hicimos este raspado y no vimos ningún cambio, entonces vamos a tomar unos granitos de la muestra, ¿sí? Pura, y vamos a sembrarlo. ¿Esto qué nos hace? También lo que se llama, va a actuar estos componentes, va a actuar también como núcleo de cristalización y a la cual vamos a observar los cristales. Y por último, cuando dijimos que, ¿se acuerdan que dijimos que en el balón íbamos a poner la mínima cantidad de solvente, ¿sí? Para hacer la recristalización? Pero a veces se pasan, ¿sí? De ese solvente. Entonces, cuando hicimos la filtración y vamos a ver el Erlenmeyer, vemos que tenemos demasiado solvente y por ende, como está disuelto en demasía, no va a aparecer los cristales. Entonces tenemos que eliminar ese exceso de solvente y para ello tenemos que calentar de vuelta el sistema para evaporar el solvente que hemos utilizado. Y así de esa forma podemos obtener los cristales. ¿Estamos? Bueno. Como sexto paso, vamos a la filtración al vacío y lavado de cristales. O sea que ya hicimos la filtración de caliente, hicimos la filtración a gravedad. Una vez que ya obtuvimos los cristales, ¿sí? Después de la filtración a caliente, vamos a separar las aguas madres de esa cristalización que se produjo. Para ello ahora sí vamos a usar una filtración al vacío. Acá vamos a separar las aguas madres. Entonces, la filtración al vacío se realiza con embudos de porcelana que se llaman Büchner o Hirsch. Depende del tamaño. Fíjense en los chiquititos, bueno, ahí tienen en la
foto o en el dibujito tienen cuáles son los Büchner y los Hirsch. Lo que sí, ambos embudos tienen un fondo plano que se cubre con un papel de filtro, que no sobresalga ni deje orificios sin tapar, o sea que tiene que estar bien cubiertos. ¿Por qué? Porque si el papel que vamos a colocar es muy grande, podemos perder muestra, ¿sí? Por los ranulitas que dejemos. Y si es muy chico y no tapamos todos la criba, ¿sí? Los agujeritos que tiene el embudo, vamos a también perder muestra. Por eso es que tenemos que tener un papel de filtro correctamente adecuado al fondo de ese Büchner o Hirsch. Entonces, bueno, una vez que, ¿cómo se hace la filtración al vacío? Entonces, también con la ayuda de una varilla, ¿sí? Vamos a ir, conectamos el Kitasato, el Kitasato al vacío y vamos agregando o volcando la solución con los cristales, ¿sí? Para que vaya produciéndose el vacío, ¿sí? Siempre ayudándonos con la varilla de vidrio. Acá, chicos, verán cómo es el aparato de vacío, ¿sí? Esta es una buena imagen para que tengan ustedes en claro cómo es. El aparato de vacío consta, como ven, un soporte en la cual con una agarradera vamos a tomar el frasco Kitasato. Este frasco Kitasato va a estar conectado a la bomba de vacío y por encima de eso vamos a tener el Büchner. El Büchner está adaptado por medio de una membrana de goma, ¿sí? Al Kitasato. ¿Sí? Este es el aparato de vacío. Es más que nada se lo dejo para que vean cómo es el aparato en sí, lo que tiene que tener para filtrar al vacío. En el caso de que, bueno, el séptimo sería el lavado de cristales. En el caso de que necesitamos lavar esos cristales porque estuvimos trabajando, ¿sí? Para eliminar un poco el solvente. A veces necesitamos para recoger cristales que nos quedó en el Erlenmeyer. Entonces se utiliza siempre solvente frío, ¿no? Por lo menos para eliminar las impurezas de la superficie de los cristales. Si el sólido es ligeramente soluble, se enfría el solvente antes de lavar los cristales, ¿sí? Puede lavarse con otro solvente si el punto de ebullición del solvente de fricción es muy alto. Y se puede hacer el primer lavado con las aguas, pero se puede hacer el primer lavado con las aguas madres, pero esto tiene inconvenientes, ¿sí? Porque por las aguas madres, ¿qué pasó? Las impurezas, entonces las tenemos que las vamos a volver a incorporar en nuestra muestra. Entonces siempre es conveniente usar el solvente que se usó en la recristalización. Entonces ese solvente que usamos lo enfriamos, ¿sí? Y lo volvemos a usar para lavar los cristales. Ok, una vez obtenidos los cristales, después de la filtración al vacío, nos queda el paso del secado de estos cristales. Entonces, el secado de estos cristales, en general, se puede realizar con varios métodos. Puede ser a presión reducida, con pistola de secado o en desecadores. En el caso de nuestro TP, el secado se va a hacer de una manera más precaria, como vemos en la figura, ¿sí? Esta forma no nos sirve si la muestra sublima, porque con el mismo calor la muestra se va a ir evaporando y por ende va sublimando, y por ende no la vamos a perder muestra. Entonces, el secado que vemos acá en la imagen, vamos a colocar un trípode, una tela metálica y un mechero. Y debajo de todo eso y al costadito, en un vidrio de reloj, vamos a poner la sustancia a secar. ¿Estamos? Obviamente que dependiendo del solvente, este secado va a ser más o menos rápido. Eso hay que tener en cuenta. Bien, lo importante es que la muestra tiene que estar bien seca para determinar su punto de fusión. ¿Estamos? Entonces,
Este sería el secado de los cristales. En la próxima diapositiva vemos los otros aparatos, ¿sí? Que estaba diciendo, un secador y una estufa. Pasemos a la otra diapositiva. Ok, en esta diapositiva vamos a ver los otros dos sistemas de secado de cristales. Una es con estufa de secado y la otra es un desecador que a su vez está conectados a vacío y a veces también provistos con un sistema de calefacción. En los desecadores tenemos adentro, se coloca el producto a secar y un desecante, que es lo que va a absorber ¿cómo se llama? Los vapores de ese solvente que utilizamos, ¿sí? en la cristalización. ¿Estamos? Ok, entonces en el trabajo práctico de recristalización, una vez secado el sólido, se procede a determinar el punto de fusión. ¿Se acuerda que al principio yo le comenté, antes de colocar toda la muestra al balón, separar una partecita para tomar el punto de fusión de la sustancia impurificada? Entonces, en este paso vamos a determinar tanto el punto de fusión de la sustancia recristalizada y el punto de fusión de la sustancia impurificada. ¿Estamos? Y también se hace la pesa de la sustancia purificada para calcular el rendimiento experimental de la recristalización. Bueno, en esta diapositiva siempre hay que tener en cuenta y con respecto a la seguridad en el trabajo del laboratorio. Siempre tenemos que tener puesto nuestro guardapolvo abrochado, guantes de ser necesario, gafas de protección personal, eso siempre, ¿sí? Para evitar alguna salpicadura y poder lastimarnos nuestros ojos. Conocer todas las medidas de seguridad y la ubicación de los matafuegos y los equipos de seguridad que presenta el laboratorio. En el caso de las chicas, que acá no lo puse, siempre tener el cabello recogido. El cabello largo, no sobre la cara. Siempre tener el cabello recogido. Y obviamente no se puede ni comer ni beber en el ámbito del laboratorio. Más que nada por seguridad.